La regla del ajedrez nos dice que un fuerte centro es un elemento estratégico de suma importancia, pero si el rey está en el centro y las piezas del contrario están activas, los elementos tácticos pueden decidir el juego. Eso es lo que ocurre aquí, donde las blancas iniciaron la partida con E4, una defensa francesa de 6, D4 y D5. Caballo D2, variante Tarrasch, que fue respondida con la activa C5, y caballo de G a F3, caballo F6, E5, cerrando el centro y estableciendo una cadena de peones después de caballo F a D7 y C3, donde podemos observar la cadena de peones de las blancas y la de las negras en esta posición. Continuó caballo a C6, alfil D3, alfil E7, enroque, y las negras se lanzan ahora con un ataque en el ala del rey por medio de G5, una línea interesante que hay que tener cuidado con ella. Ante un ataque lateral o de flanco es necesario realizar una acción en el centro con D por C5, que es lo que hace el blanco. El negro respondió con G4. La inmediata caballo D por E5 hubiera sido preferible ante este avance, que permite a las blancas situar su caballo en D4. Caballo D por E5, alfil B5, alfil D7 y caballo D2 a B3. Ahora las negras cometen un error con torre G8, poniendo la mirada en rayos X contra el rey de las blancas. Pero sin embargo, mejor era el movimiento caballo G6. Continuando con la idea del negro de torre G8, el blanco ubica su torre en el centro, también mirando con rayos X al rey de las negras. El caballo de E5 se traslada a C4 y alfil F4. Las blancas han completado el desarrollo y se han apoderado también de la casilla D4, una casilla muy importante para el caballo, y ahora una buena diagonal para el alfil, así como una línea semiabierta en la columna E contra el rey del adversario. Y también podemos mencionar que el despeje de los peones centrales de las blancas ha permitido a las negras tener un grupo de peones en el centro que puede traerle algún beneficio, pero ahí es donde está la situación errónea de las negras, quienes permanecen con su rey en el centro. Ahora ellas respondieron con caballo por D4. Aquí podríamos mencionar que el avance E5, atacando simultáneamente el alfil y el caballo, falla debido al alfil por C6 y las blancas obtienen una gran ventaja. Después del cambio caballo por D4, el otro caballo se desplaza al centro con caballo por D4 y torre C8. B3, caballo A3, alfil D3. Las blancas mantienen un alfil muy activo que apunta al flanco del rey, mientras que las negras han ubicado un caballo en A3 alejado del centro del tablero y de las posibles defensas del rey. Continuaron con torre por C5, alfil por H7, torre G7 y el alfil retorna vencedor a D3 después de capturar en H7, torre por C3, alfil E5. Si las blancas hubieran tenido un peón en esta casilla, este fuerte movimiento de ataque habría sido negado al alfil. Por lo tanto, la torre de E1 no habría podido realizar la siguiente maniobra que va a continuar después de trasladar la torre de E5 a H5 con un ataque muy efectivo. Las negras ahora intentan eliminar el alfil de E5 para darle movilidad a sus peones centrales. Dama D2, que ataca a la torre de C3, alfil por E5, torre por E5 y dama C7. Defiende a la torre y al mismo tiempo ataca a la torre enemiga.
pero esta torre se traslada inmediatamente a H5 con fuertes amenazas como un posible torre H8 ahora o en el futuro. Las negras defienden la octava fila con torre G8, pero sigue torre H7, una jugada que en séptima fila provoca preocupación en las negras. Y ahora ellas avanzan su centro de peones. Piensan que esto es una actividad muy importante, puesto que con esos dos peones centrales controlan y reducen la actividad de las piezas blancas. Pero cuán equivocadas están. Después de caballo F5, las negras pensaron que E4 era una jugada fuerte, pues están atacando el alfil al mismo tiempo que al caballo. Pero desconocen o desconocieron en ese momento el valor de una jugada intermedia, así como la mala ubicación del rey en esta casilla de 8 central. Y por ello realizaron el siguiente sacrificio de dama. Dama G5. Muy buena jugada. Las negras aún tienen un gran centro de peones, pero no hay mucho más que de lo que alegrarse. Están amenazadas de mate en la casilla E7, así como en G8, capturando la torre. Por lo tanto, después de ese movimiento, ellas decidieron abandonar, puesto que tras la captura de la dama por medio de torre por G5, seguiría entonces torre H8 y mate a la siguiente. Después de cubrirse con la torre, seguiría torre por G8 mate. Sin duda, el juego de las negras puede mejorarse. Habría que estudiar la apertura con más detenimiento. Y además, dado que las negras han dejado a su rey en el centro y han dislocado permanentemente su propia estructura de peones con el octavo movimiento G5, difícilmente podemos decir que se trata de una posición normal, en la que las blancas consiguen de repente un ataque ganador rompiendo gratuitamente su propio centro de peones. Hay que aceptar que se trata de un ejemplo extremo y que las negras estaban lejos de ser inocentes en el manejo de su estructura de peones, pero sigue siendo cierto que los jugadores están demasiado apegados a un bonito centro de peones. Tenga en cuenta que es importante tener un buen centro, pero tener el rey bien asegurado y no en el centro del tablero. Esta variante de G5 de carácter interesante debe ponerse sobre la lupa para mejorarla. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!